Estamos a las puertas de un domingo electoral en Extremadura. Este domingo 21 de diciembre, los extremeños votarán su nuevo gobierno en estas elecciones autonómicas después de que María Guardiola convocara estos comicios de una forma anticipada ante la pinza entre el PSOE y Vox y esa imposibilidad de aprobar presupuestos para este año 2026. En total, serán 890.000 extremeños los que depositen sus papeletas en las urnas para elegir a esos 65 diputados que conformen la nueva Asamblea Regional. Es cierto que este domingo electoral tiene una gran expectativa y tiene muchas miradas puestas en él porque es una forma de medir cómo están ahora mismo los diferentes partidos a nivel nacional, en clave nacional, aunque eso sí es cierto que cada región tiene sus propias particularidades y en Extremadura, está encima de la mesa las líneas rojas que pone María Guardiola a Vox, unas líneas que podrían provocar una repetición electoral de nuevo dependiendo de los apoyos que necesiten los populares. Vamos a hablar de todo esto en Hoy en el Debate. Soy Iranzo García Vergara. Es viernes, es 19 de diciembre. Lo que aspira a Vox es claro, y es cambiar Extremadura. El cambio que María Guardiola nos robó hace 2 años y medio es el que queremos traer a Extremadura. Y eso es lo que aspiramos, a que la confianza que depositen los extremeños en nosotros sirva para cambiar Extremadura. Cuanto más fuerza nos den, mucho más fácil será el cambio que hace 2 años y medio pidieron la mayoría de los extremeños y que Guardiola nos ha robado todo. Este domingo tenemos la respuesta en nuestras manos. Este domingo somos nosotros quienes decidimos. Así es que os pido que votéis masivamente, que las urnas se llenen de dignidad, que nuestra voz sea tan atronadora que nadie pueda silenciarla. Los aspirantes a la presidencia extremeña son Miguel Ángel Gallardo del PSOE, Irene de Miguel de Unidas por Extremadura, Óscar Fernández de Vox y María Guardiola, que revalida esa candidatura por el Partido Popular. Vamos a ver cómo están los diferentes partidos, cómo indicaban las encuestas antes de este lunes, la posición que podrían llegar a alcanzar cada una de las formaciones políticas, y lo vamos a hacer con Target Point. José Miguel Silva es socio fundador y director de análisis y estudios en la consultora Target Point. Hola José Miguel, ¿qué tal? Hola, muy buenas. José Miguel, estamos ya a las puertas de unas elecciones y estamos aquí hablando del posible panorama electoral que podría darse este domingo en Extremadura. ¿Cuáles son los indicios que hay, con respecto al resultado electoral, con los datos que disponemos antes de este lunes, ¿no? Sí, pues antes del lunes, que es el último día legal para publicar sondeos, bueno, pues se publicaron realmente bastantes, pues casi 10 sondeos en medios de comunicación y todos apuntaban en cierta medida y casi coincidentes en una victoria clarísima del Partido Popular, un hundimiento muy significativo del PSOE, también un crecimiento importante de Vox y una subida pues también de Unidas por Extremadura, que es el partido que agrupa a Podemos e Izquierda Unida. Aquí lo que se trataba ya de averiguar es 2 cosas fundamentales. Por una parte es si el Partido Popular de María Guardiola iba a conseguir la mayoría absoluta o acercarse a la mayoría absoluta y de esta forma tener más escaños que toda la izquierda junta. Y por otra, el nivel de caída del Partido Socialista. Si es una caída matizada en los últimos días antes de las elecciones o, como apuntaban todas las encuestas, pues una caída muy abrupta, una auténtica debacle y el peor resultado histórico del PSOE en la región. Básicamente eso es lo que se dirime. ¿Hay posibilidad de una mayoría absoluta del Partido Popular? Las encuestas son una herramienta, no son un fin, y a mí lo único que me importa es seguir trabajando para mejorar la vida de los extremeños y de las extremeñas. En eso estoy concentrada. Yo creo que todo el mundo sabe que el día 21 nos jugamos mucho, nos jugamos si poder seguir avanzando o volver al bloqueo, y nosotros somos un proyecto conocido, no somos un melón por abrir, somos un melón abierto. La gente sabe cómo trabajamos, qué es lo que queremos y que lo único que nos mueve es el interés de mejorar nuestra región.
Así Sí que, la hay, con esas ganas, pero no era la mayor probabilidad. O sea, no se puede descartar que en la noche electoral pues veamos que el Partido Popular ha conseguido la mayoría absoluta de última hora o atrayendo a cierto número de votantes indecisos en los últimos días. Pero lo más probable, según indicaban todos los sondeos, es que pues se quedará a 1, 2 o 3 escaños de la mayoría absoluta. No es descartable, pero no era lo más factible hasta que hemos conocido resultados. Esa referencia con ánimo despectivo a un español como yo, que está en Extremadura, me resulta familiar, porque yo soy vasco y he visto cómo los separatistas vascos hablaban contra cualquier líder político, contra cualquier persona que no era de allí, que pretendía hablar allí. Y por lo tanto me produce un tufillo un poco preocupante. Yo lo que quiero decir es que para mí ningún español es un extranjero en España y ningún español es un turista en España. ¿Vox qué posición tendría? Vox va a quedar en tercera posición, que es la que tenía, pero claro, tenía 5 escaños y ahora estamos intentando ver hasta dónde va a subir. En las encuestas pues se le da entre 7 y 12 escaños. Hay una gran horquilla. Lo normal es que se mueva en torno a 9, uno arriba, uno abajo, pero bueno, ya veremos. Eso significa que prácticamente va a duplicar representación y va a tener una gran subida, pero en porcentaje de voto probablemente esté por debajo de la media que le dan los sondeos a nivel nacional para unas generales. Aún así, la subida es significativa, pero también porque parte de un porcentaje de voto muy bajo que sacó en las últimas elecciones extremeñas. Más allá de lo que dicen las encuestas, más allá de lo que pronostican los sociólogos, vamos a tratar de analizar esta jornada electoral de este domingo y lo vamos a hacer con Natalia Cristóbal. Ella es periodista de la sección de España del Debate y sigue toda la información de Vox. Vamos a acercarnos a qué es lo que podría pasar con la formación de Santiago Abascal. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iranzu? Encantada de estar aquí. Apenas quedan 2 días para las elecciones. Estamos a las puertas, ¿no?, de esa jornada de reflexión y los nervios están a flor de piel porque el escenario, bueno, pues parece que puede volver a revalidarse uno parecido, ¿no?, al que ya se tenía en Extremadura. Lo digo porque parece ser que Guardiola va a seguir necesitando a Vox. Hemos demostrado que otra Extremadura es posible y no con eslóganes, sino con datos objetivos. Ante esos datos, lo que hemos recibido es el bloqueo del Partido Socialista y de Vox. Y esa situación no se puede permitir. Y yo creo que en una democracia como la que vivimos, pues el pueblo tiene que poder decidir cuál es el futuro que queremos para Extremadura. Lo que vemos un poco en la tendencia que vemos de las últimas encuestas es que efectivamente crece María Guardiola. He dicho efectivamente 3 veces. A ver, repito, perdón. Sí, lo que vemos en las últimas encuestas es esa tendencia un poco que reflejan de que crece tanto el Partido Popular como Vox, que es el que más crece, y María Guardiola no alcanza la mayoría absoluta. En la que publicamos esta semana nosotros de Target Point, estaba rozando la mayoría absoluta, le daban una horquilla de entre 30 y 32 escaños. Hay que recordar que allí la mayoría está en 33. Y a su vez Vox también crecía hasta los 9 o 10 escaños, que supone doblar la representación que tienen actualmente. Y por lo tanto, a día de hoy, y viendo los sondeos, sí que María Guardiola necesitaría el apoyo de Vox, o bien su apoyo directo o bien la abstención para poder investir a María Guardiola. ¿Cuáles son, las expectativas que tiene ahora mismo Vox? Bueno, Vox tiene buenas expectativas de crecimiento, porque es eso lo que decimos, que la tendencia de todos los sondeos que se han publicado desde que se convocan elecciones pues es al alza, ¿no? Es el partido que más crece, hasta 5 puntos porcentuales, 6 le daba la última nuestra de Target Point respecto a 2023.
Y además eso, bueno, también se marca en un momento de crecimiento también en las encuestas a nivel nacional y en otras regiones que además van a celebrar elecciones también después de Navidades. Ya empezamos ahora con Extremadura este ciclo electoral y en todas le dan una subida. Pero en concreto en Extremadura el partido está muy volcado. De hecho, Santiago Abascal desde el 3 de noviembre, que era todavía la pre-campaña electoral, pues empezó a visitar municipios de la región. Además han ido no solo a Badajoz y a Cáceres, sino también a muchos municipios pequeños, ¿no? Y al mundo rural para conocerlo desde dentro. Precisamente una de las claves del ascenso de Vox últimamente está siendo captar votos del mundo rural, captar votos también de los obreros, y esta es una estrategia que está siguiendo el partido. El bipartidismo no habla de estas cosas porque no puede hablar de nada. De hecho, hay quien, como la señora Guardiola, no puede ir ni siquiera a discutir a una televisión. Porque si discute en una televisión, sí vale para ponerse muy brava y meterse con nosotros, pero nada más. Si va a una televisión, ¿qué es lo que se ve? ¿De qué discute con Gallardo? De corrupción. Ella le dice, has colocado al hermano de Sánchez, y el otro le dice, y tú la Gürtel, la Púnica y tu partido y el dinero negro. Solo pueden discutir sobre eso, sobre nada más, pero no pueden discutir sobre ideas. Tienen las mismas políticas del fanatismo verde que condenan al campo, las mismas políticas de la inmigración masiva que nos condenan a la inseguridad, al colapso de la sanidad pública y del sistema de ayudas sociales. Tienen las mismas políticas de género que corrompen a los niños en las escuelas, tienen las mismas. Y ahora acabamos de ver a la señora Guardiola, pues que ha hecho, pues igual que nos han acostumbrado las políticas más sectarias de la izquierda, que se ha puesto en modo feminazi en esta campaña. Sí, efectivamente, porque lo que vemos además es que una de sus líneas principales o de sus ejes y una de esas líneas rojas que pone a la hora de negociar un futuro gobierno, pues es de hecho esa oposición al Pacto Verde Europeo, que además recrimina pues al Partido Popular y al Partido Socialista por su pacto en Bruselas, que luego se aplica aquí con determinadas políticas. Pues es una de las líneas principales de su discurso durante esta pre-campaña y campaña. Y bueno, una de las cosas que ponen encima de la mesa eso para investir un futuro gobierno del Partido Popular, si es que es así. Y efectivamente también comentabas el tema del voto de la clase obrera, ¿no? Lo que tradicionalmente se llama la clase obrera o la clase trabajadora. Es además un dato, un elemento que nos comentaban precisamente desde Target Point en los últimos meses. Lo han comentado varias veces porque era un cambio un poco de tendencia, que ahora era una de los segmentos de la población donde Vox pues estaba ahora mismo en muy buena posición, y está haciendo mucho hincapié también Vox en eso, en el tema de las ayudas a los autónomos y en pues eliminar trabas burocráticas y poner facilidades para que se pueda emprender o puedan desarrollar las pymes, las pequeñas y medianas empresas su negocio y seguir adelante. Vox ha dicho que no va a cambiar nada de lo que propuso a la hora de negociar los presupuestos, y hay que recordar que esos presupuestos el bloqueo de esos presupuestos o el no acuerdo, la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para aprobar esos presupuestos el pasado mes de octubre fue lo que motivó esa convocatoria electoral. Entonces, esos planteamientos que Vox llevó a la mesa y que básicamente era fundamentalmente, ¿no?, el rechazo o la oposición frontal a ese pacto verde que comentábamos, a las políticas verdes derivadas de ese pacto verde, también a la inmigración ilegal y luego el rechazo también a la ideología de género, pues fue lo que llevó Vox a la mesa, lo que dice que María Guardiola se negó a aceptar, a diferencia de lo que sí han aceptado líderes del PP en otras regiones, como recientemente ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Entonces, Vox realmente ha asegurado que no va a ceder, que sus planteamientos son esos y que sería en todo caso María Guardiola la que tendría que, y el Partido Popular extremeño, los que tendrían que explicar por qué no aceptan lo que sus compañeros de partido en otras regiones sí aceptan. Entonces, en ese sentido, coloca la pelota sobre el tejado del Partido Popular y no va a moverse de sus planteamientos. La llave de estas elecciones
parece que la va a tener María Guardiola, que los populares van a ser esa lista más votada, pero todavía quedan muchas incógnitas, muchos interrogantes encima de la mesa que se resolverán este domingo cuando los extremeños depositen sus papeletas en las urnas, pero sin olvidar que podría volver a repetirse un escenario muy parecido al de antes de esta convocatoria electoral. Vamos a hablar de todo esto con Ana Martín, corresponsal política del Debate. Estos días el Partido Popular de Extremadura está muy confiado y según las encuestas tiene razones para ello, pero vender la piel del oso antes de cazarlo a veces juega una contrapartida, ¿no, Ana? Ni lo uno ni lo otro, Iranzu. Yo creo que el Partido Popular extremeño y María Guardiola no están confiados porque no tienen motivos para ello. De hecho, no ha habido una gran progresión en el voto al Partido Popular en esta campaña, sino más bien cierto estancamiento en el entorno de 30 escaños, que sería quedarse a 3 de la mayoría absoluta. Y en cambio en Vox sí ha habido un repunte. Además, tampoco veo motivos para pensar en que el domingo pueda funcionarle el voto útil, o no, al menos con los votantes de Vox, que están muy convencidos de lo que van a hacer. Al revés, yo creo que si Guardiola pudiera llegar a la mayoría absoluta es a través del voto útil de los votantes del Partido Socialista, hacerse un Juanma Moreno, y me explico. Sería ese votante tipo, que en Extremadura hay muchos del Partido Socialista, puesto que es una comunidad sociológicamente a la izquierda, donde el PSOE ha gobernado todas las legislaturas salvo 2, pues que el domingo, para que María Guardiola no dependiera de Vox, pudieran decantarse por el Partido Popular, viendo que el PSOE no tiene opciones. Pero vamos, tampoco veo yo fácil ese escenario. Después de la entrevista del Debate con María Guardiola, la candidata del PP no quiere aventurarse y no quiere adelantarse antes de que los extremeños depositen sus votos en las urnas, pero nosotros nos tenemos que poner precisamente en todos los escenarios y en caso de que tenga que pactar con Vox, ¿qué pasaría? ¿Vamos a seguir en un bucle electoral o no? Bueno, es evidente que María Guardiola está siendo mucho más cauta de lo que lo fue en el año 2023, cuando antes de las elecciones anticipó que no iba a formar un gobierno de coalición con Vox, y luego tuvo que, si me permites la expresión, envainársela después de no pocas semanas de tira y afloja, que además dejaron malherida la relación entre el PP y Vox en Extremadura, a diferencia de en otras comunidades como la valenciana, donde ambas formaciones tienen relaciones buenas. Ella ahora es partidaria de esperar, yo también lo soy, porque claro, no es lo mismo encontrarse con que la noche del domingo María Guardiola obtiene más escaños que toda la izquierda junta y necesite únicamente, digo únicamente entre comillas, una abstención de Vox, o que Vox saque 4 escaños u 8. Claro que no es lo mismo. Algunos varones del Partido Popular lo que dicen en privado es que antes que ceder ante Vox sería mejor ir a una repetición, o al menos amagar con ello. Pero bueno, claro, es que todo depende de cómo estén las fuerzas de uno y otro, de cómo o qué tipo de cartas repartan a uno y otro los votantes el domingo, que son los que tienen la palabra. Yo en esa entrevista le hacía una pregunta que la verdad es que tardó un tiempo en reaccionar y contestar. Le pregunté que, puesto que ella había convocado estas elecciones al no tener presupuestos, que qué pasaría si ella lograra ser investida presidenta, pero con un pacto de investidura, no de legislatura, con Vox, y que por tanto se encontrara en la tesitura el año que viene de que elabora unos presupuestos y tampoco puede aprobarlos. Ella me dijo que desde luego no está en ese escenario de momento, claro, es anticiparse mucho. El Partido Popular tiene unas líneas rojas, que son sus no negociables, unas líneas que la incógnita es si se pueden mover para evitar precisamente ese adelanto electoral y conseguir un gobierno de todos. Bueno, yo no hablaría de no negociables del PP,
sino de no negociables de María Guardiola. Y no es un matiz menor. Lo digo porque no son los mismos que los de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, ni que los de Jorge Azcón en Aragón, ni que los de Juan Fran Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana. En el caso de María Guardiola, ya nos lo contaba en esa entrevista del jueves a la que aludíamos antes, pues están los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, el impuesto de transmisiones patrimoniales que Vox quiere eliminar, pero que reporta a las arcas extremeñas 200 millones de euros al año y del que, por tanto, María Guardiola no quiere prescindir. Y luego, en cuanto a los menores inmigrantes no acompañados, es que la reforma legal introducida por el Gobierno hace unos meses obliga a las comunidades a aceptar los cupos que decida el Gobierno en caso de sobresaturación de alguna comunidad, y es que eso son lentejas. Gracias por escuchar hoy en el debate. Mañana volvemos con más.